Bien, buenas tardes. Entonces continuamos con nuestra tercera parte de la clase de hoy. En este caso retomamos algunas de las cuestiones que veníamos mencionando en la segunda parte, es decir, podríamos decir que hay un cierto consenso en que en las décadas de 1960, 1970 hubo un cambio cualitativo en el desarrollo del capitalismo a nivel global, incluso desde distintas perspectivas, sea incluso algunas que aceptan al capitalismo como única posibilidad o que algunos otros que tengan otro tipo de posicionamiento respecto de un posible cambio, digamos. En general, entonces, podríamos decir que teorías y discursos parecen coincidir en que ha habido un cambio de fondo en la sociedad capitalista contemporánea y que alrededor de las décadas del 60-70 se ha iniciado un nuevo periodo, una nueva fase que hoy transitamos en tanto humanidad, ¿no? Este cambio se articula con otro. Por primera vez en la historia humana, la población urbana ha superado o está superando numéricamente a la población rural, ¿sí? Nuestra, digamos, caracterización de estos cambios es que el siglo XX es el siglo de la realización del dominio del capital financiero, que es resultado de la fusión del capital industrial y el capital bancario en condiciones monopólicas, y que este siglo digamos, ha recorrido el camino hacia esa hegemonía. Y que ese pasaje es claramente observable en el capitalismo argentino a partir de mediados de la década de 1970, y que todo análisis acerca del movimiento, digamos, orgánico del capitalismo argentino debe tener presente ese momento como un hito fundamental en el pasaje del dominio del capital industrial al dominio del capital financiero. El resultado de ese movimiento, bueno, propietarios proporcionalmente cada vez más reducidos en número frente a una masa de desposeídos de sus condiciones materiales de existencia, es decir, del control sobre la fuerza productiva de la sociedad, masa que crece para quedar enlazada en las relaciones salariales o para imposibilitada de obtener regularmente sus medios de vida bajo la forma del salario, puede llegar a encontrar en la situación de población sobrante o a encontrarse, digamos, caer en esta situación de población sobrante para la necesidad del capital. En este caso estamos hablando de la asalarización, es decir, la proletarización de fracciones de pequeña burguesía que antes desarrollaban su actividad de manera independiente o al menos formalmente independiente, como es el caso, por ejemplo, de profesiones liberales, médicos, abogados, ingenieros, etc. También la reducción proporcional de la población rural, es decir, fundamentalmente población campesina. También el crecimiento de los volúmenes de trabajadores desocupados, precarizados o subsidiados por la administración estatal o incorporados, ¿sí?, innecesariamente de la perspectiva del capital, digamos, a la administración estatal, ¿no? La relación salarial sigue siendo la relación productiva fundamental, pero aunque el capitalismo sea bajo la forma que sea, el capitalismo de economía privada o capitalismo de Estado o aún de cooperativas, sigue expandiéndose en extensión. El cambio está en que la generación de una población sobrante para el capital adquiere volúmenes cualitativamente diferentes a los históricos, fruto del predominio del desarrollo capitalista en profundidad, lo que mencionamos hace un rato en la primera parte o segunda de la clase. La expansión entonces de esta población sobrante es particularmente observable en países donde el capitalismo se implantó hace largo tiempo, es decir, en Europa y también, por supuesto, los grandes centros industrializados y, por supuesto, en nuestro país y América Latina no es una excepción. Ahora bien, lo que sí, digamos, ha cambiado también es la conformación del proletariado. Aproximadamente en la década de 1950 se agotó, como dijimos, el desarrollo del capitalismo argentino en la extensión, y el desarrollo de las fuerzas productivas requería necesariamente pasar a una fase de expansión en profundidad sobre territorios sociales donde
ya predominaban esas relaciones capitalistas, con los consiguientes digamos, procesos de expropiación de fracciones sociales enteras que recorrieron a toda la sociedad durante la década de 60 y 70. Pero a la vez, esta expansión del capitalismo argentino en profundidad tiene como rasgo principal el crecimiento de la población sobrante para las necesidades del capital, es decir, una masa de población encubierta en la década de 1970 y primera mitad de los 80, bajo diferentes formas, entre ellas el empleo estatal, que se manifestó como creciente desocupación y subocupación abiertas a partir de 1988, y que hoy existe bajo la forma de población subsidiada, parte del empleo estatal y por supuesto la desocupación y subocupación. Ahora bien, en este contexto, digamos, lo novedoso en la estructura económica de la sociedad argentina en el periodo iniciado a mediados de la década del 70 está dado por el hecho de que a partir de la siguiente década la visibilización de la superpoblación trasciende los momentos en que se presenta bajo su forma aguda para hacerse visible también en su forma crónica, es lo que hablábamos de la desocupación estructural. El aumento del volumen de la superpoblación relativa constituye un rasgo, por ejemplo, del capitalismo argentino, que señala que ha sufrido un cambio estructural, ya no está sometida a una cuestión de coyuntura, digamos, sino que ha venido para quedarse. Una estimación gruesa de la proporción de ese volumen de población sobrante para el capital podría alcanzar a las 2/3 partes de la población de nuestro país. No se encuentra toda desocupada ni subocupada, digamos. Algunas de las, podríamos decir también que las políticas gubernamentales redujeron la desocupación, en parte mediante subsidios a personas y a empresas. Sin embargo, hay que tomar conciencia o darnos cuenta de que esas políticas se enfrentan a lo que es la tendencia del capitalismo, gracias a la innovación técnica en las condiciones de apropiación privada del producto del trabajo, a generar una creciente superpoblación relativa. Es decir, esas políticas son solo paliativos, necesarios por supuesto, pero no resuelven el problema. Si se sigue la evolución de la tasa de desocupación, lo mismo que la de subocupación, se puede encontrar que el crecimiento o decrecimiento de la proporción de desocupados y subocupados sigue las alternativas del ciclo económico. En los momentos de pico de desocupación corresponden al momento de estancamiento y crisis económica, por ejemplo, 1989-90, 1995, 1998, 2003, 2012-2013. Este hecho da pie a la expectativa en que la resolución de la crisis traiga una disminución de la desocupación y subocupación. Sin embargo, como venimos diciendo, si observamos el movimiento general, se advierte que la tendencia es a la consolidación de una desocupación abierta. Desde fines de los 80, en el momento que llega a su mínimo, a hoy, digamos, ¿no? La proporción de población desocupada supera o iguala los máximos de los momentos anteriores. Y cuando llega a su máximo, por ejemplo en el 95 o en el 2002, los triplica o los cuadriplica. Y a ella también hay que sumarle la parte de la población subsidiada, que no está desocupada y la que los intelectuales del capital más concentrado consideran empleo redundante. El otro rasgo propio del desarrollo capitalista desde el siglo XX es el crecimiento de una población no productiva, es decir, población que no produce ni permite apropiar valor, cuya actividad está fuera de la actividad económica, aunque en buena medida contribuye a la reproducción de las condiciones de la apropiación, a las condiciones de existencia del sistema mismo, como lo es la administración pública. Este aumento de la población no productiva parece ser un rasgo común de la fase de descomposición de todos los modos productivos basados en la división de la sociedad en clases. Sin embargo, las formas sociales anteriores, cuya expansión se basaba principalmente en un desarrollo en extensión, encontraba su límite en la dificultad de aprovisionarse de trabajadores productivos
cuyo constante suministro suponía un creciente aparato militar y burocrático, el que a su vez veía entorpecido su propio sustento por la carencia de nuevos trabajadores. Por el contrario, en el capitalismo, en aquellos territorios donde se ve agotada la posibilidad de desarrollo en extensión, comienza a imponerse el predominio de desarrollo en profundidad, cuya consecuencia es la expulsión constante de la población respecto de la producción. En la Argentina, digamos, más o menos el peso de esa población no productiva ha aumentado, digamos, sostenidamente, y podemos hablar de, por ejemplo, de pasar de 1960 de estar en un 28.1% a prácticamente un 52% en 2001. Por estas razones que, digamos, ante el crecimiento de la población sobrante para el capital y de la población no productiva, es que podríamos llegar a hablar de que para el capitalismo argentino, como otros territorios de antiguo desarrollo capitalista, estamos asistiendo a una etapa en la que se recorre su fase de descomposición, en el sentido de que es el momento en el que el propio desarrollo capitalista tiende orgánicamente a destruir más relaciones productivas que las que construye. En este sentido también, bueno, respecto del lapso comprendido entre el 2013 y el 2015, podemos decir que se produjeron cambios relevantes en la estructura social y las posibilidades de movilidad. Y sobre todo, si se considera, digamos, el movimiento orgánico de la estructura económica de la sociedad argentina, podemos apreciar que hay una existencia de una creciente población sobrante para el capital, aunque varíe la forma en que se presenta. Empleo estatal y población de cultivos obsoletos en los 60, población subsidiada en los 80, desocupación y subocupación en los 90, población subsidiada y empleo estatal en este siglo. Todo constituiría un dato innegable de la descomposición del capitalismo argentino. Esa es la tendencia dominante del movimiento orgánico y no ha sido modificada, por lo menos en este último tiempo. Por supuesto que esto no torna irrelevantes las políticas que se implementaron entre 2013 y 2015. La generación de empleo mediante la protección de actividades que no pueden competir internacionalmente, el fomento al consumo, el mejoramiento de los salarios, aunque sin retorno a las condiciones anteriores a los 70, los subsidios a la población que conforman las capas más pobres del proletariado, son paliativos que frenan los efectos de la tendencia dominante del capital y a la vez impiden que buena parte de la clase obrera se hunda en la bestialidad de la miseria absoluta y de la derrota de su fuerza humana. En este sentido, digamos, podríamos decir que esta fase de descomposición significa que es el momento en que el propio desarrollo capitalista tiende orgánicamente a destruir más relaciones productivas que la que construye y genera una población que no encuentra la posibilidad de reproducir su vida en las condiciones del capital. Esa sería la naturaleza de la fase actual que estamos atravesando del capitalismo. Bien, pasemos a analizar un poco más en detalle la cuestión de la desocupación. Si bien es cierto que el crecimiento de la desocupación es un fenómeno que adquiere a partir de los 80 un alcance mundial como forma de resolución de la crisis que sufre para entonces el mercado mundial y que supera en magnitud al que se produce como salida de la crisis de 1929, en la Argentina se manifiesta con particular fuerza, registrando uno de los valores más altos. A partir de la aplicación del plan de convertibilidad cambiaria de 1991 con el ministro Cavallo, bajo la presidencia de Menem, el famoso 1 a 1, un dólar, un peso, esa paridad cambiaria fija, y en el marco de un crecimiento considerable de la productividad industrial acompañado de la persistente caída de los salarios, es que se produce el estallido de la denominada
crisis de desocupación. Crisis que alcanza su récord histórico en el 93 y que continuó superándose hasta el 95 y que se mantiene incluso en valores, hasta la actualidad, en valores superiores al inicio del plan. Esto es, estamos hablando de fines del siglo XX. La intensidad, digamos, y violencia que reviste esta crisis hace que la evolución de los índices que miden el desempleo se convierta en uno de los ejes a partir de los cuales se organiza el discurso político desde el sistema institucional, el que adquiere, obviamente, frente a cada medición, la capacidad de articularse dramáticamente de forma casi autónoma a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Ahora bien, en este sentido, digamos, las leyes, por ejemplo, de reforma laboral, aprobadas en septiembre del 28, en medio de un debate donde los sectores políticos, empresarios y sindicales se encontraban totalmente divididos, si bien el hecho aún, digamos, es para fines de la década, para fines del siglo XX es un hecho reciente, pareciera que en ese momento mantenía el cierre de una etapa iniciada con el lanzamiento del plan de convertibilidad, es decir, la constitución de lo que se llamarían los mercados, los contratos basura, y también obviamente es una tendencia que va en la dirección de la libre contratación de la fuerza de trabajo, y que en realidad supone una desprotección obviamente flagrante, digamos, por parte de los trabajadores frente al avance del capital. En este contexto entonces es que podemos decir que la desocupación se transforma en una especie de hiperdesocupación, una especie de superdesocupación que expulsa cada vez más, digamos, población de la actividad económicamente, digamos, de las actividades económicas productivas, y también se va instalando, sobre todo a partir del aumento de la pauperización y la pobreza y de la proletarización, y de la desesperación también de los sin trabajo, la criminalidad y la inseguridad asociadas a la figura del desocupado, sobre todo si ese desocupado es joven y además es inmigrante, ¿sí? En este sentido, es posible decir entonces que podríamos estar frente a un cuadro de hiperdesocupación que, como decíamos en momentos anteriores de la clase, se va consolidando de manera que se conforma como una tendencia no ya coyuntural, sino una tendencia que a las claras muestra un comportamiento estructural. Por supuesto, en este contexto tenemos que tener en claro la organización de los sectores desocupados que al calor de esta crisis de desocupación comienzan a organizarse en organizaciones de base que facilitan la posibilidad de reclamar, digamos, ante el Estado y de visibilizar, digamos, visibilizar esta problemática, ¿sí? Y al mismo tiempo podríamos sostener que hay un incremento extraordinario de la movilidad de la población obrera, no tanto en un sentido geográfico, sino como producto de una subsunción absoluta a la necesidad del capital. Es una población que está completamente despojada de ataduras y relaciones que la fijen a determinada posición, móvil en términos de su entrada y salida del mercado de trabajo, y también en la forma, en el tipo de relación en el que inserta
en el que se inserta en ese mercado, ¿no? Todo ello, por supuesto, es expresado en las distintas modalidades que podemos implementar bajo la denominación de flexibilización laboral por ejemplo, la condición de pasar a ser multifuncional, de cumplir distintas funciones. También una masa creciente de población desalojada del mercado de trabajo con grandes dificultades para reingresar, y a la vez nuevos trabajadores, jóvenes y mujeres, impedidos de ingresar, que se encuentran a cargo de la población activa, ahora articulados en la misma también familia obrera. Desde luego, sin la pérdida de peso de las capas que constituyen la miseria consolidada y el pauperismo oficial que también se encuentra a cargo de la población obrera activa. Podemos detectar también el incremento significativo de los trabajadores de los servicios como una extensión de la órbita del capital y del trabajo productivo a actividades que antes estaban en la esfera de los servicios personales y la economía doméstica, con modalidades de contratación totalmente flexibilizadas. En este sentido, digamos, el aumento de la movilidad obrera, la rotación de trabajadores, la entrada y salida de enormes masas de población del mercado de trabajo, la multifuncionalidad, etcétera, sumada a la conciencia que se esmeró la burguesía en inculcar y demostrar en la práctica acerca de que todos somos trabajadores eventuales, muestra cómo la dimensión ocupación y desocupación ha, digamos, atravesado, transversalizado a la clase obrera. También podemos ver el notable aumento de la flexibilidad horaria de los ocupados, ya sea sobreocupación o subocupación, la intermitencia como núcleo que nutría el proceso de reproducción de la clase obrera no queda evidenciado ni en las nuevas formas de contratación promovidas, ni en las formas propias del sistema perverso que se ha superado, ni en las formas encubiertas bajo la figura de trabajadores autónomos, sino que solo se hace observable en las dinámicas que las articula en su movimiento. Por supuesto, claramente también el retroceso real y la pérdida de lo que llamaríamos las conquistas sociales logradas por la clase obrera no debe ser tampoco interpretado unilateralmente en la clase obrera como si lo vemos como sujeto superador de este modo de producción, no ha perdido peso ni ha retrocedido a fases primitivas de su desarrollo como clase. Por el contrario, el análisis del proceso que se desarrolla en Argentina permite plantear la hipótesis de que en el tránsito de esta nueva fase y como contrapartida de la generalización de las relaciones propias de la gran industria, se ha producido un salto cualitativo en el proceso de creación de las condiciones que hacen a la descorporativización de la clase, es decir, al proceso de su constitución como tal, como clase. También podríamos decirse que la burguesía solo supera estas crisis intensificando las contradicciones y preparando crisis más extensas y violentas, ya que la cualidad que tiene la capacidad de trabajo socialmente combinada en esta nueva fase es de establecer una continuidad entre ocupación y desocupación, pues sería la base material para establecer una inteligencia entre quienes personifiquen en cada momento esas situaciones. Es decir, se estarían creando las condiciones para superar la posible competencia entre obreros. Bien, en este punto, bueno, podemos ir cerrando. Por supuesto que este tema no se agota aquí y podría ser enriquecido con otras miradas, pero sí hemos llegado a algunas conclusiones que son relevantes. Y volviendo un poco al título de la clase de hoy, es decir, inclusión y exclusión, hemos visto las condiciones en que se generan las nuevas formas de inclusión de la clase obrera en el sistema y en la reconfiguración del capitalismo. Y también hemos visto, bajo el concepto de exclusión, las distintas formas que asume la exclusión de esa población sobrante para la realización del capital. Hemos desarrollado también aspectos centrales de cómo la desocupación, si bien es cierto que en las fases de expansión o de crisis puede
disminuir o aumentar, se ha consolidado en gran parte un tipo de desocupación estructural que deja como saldo, digamos, de esas etapas de auge y de esas etapas de crisis, deja como un saldo de desocupación aún más alto que el por lo menos previo a la década del 70, a mediados de la década del 70, en el que teníamos el predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y que es un dato absolutamente distintivo y relevante de la valorización financiera del capital o de la hegemonía del capital financiero. Bueno, obviamente los límites sociales y políticos del sistema. Está claro también que, digamos, algunas de las crisis de la Argentina, no solo de la Argentina, sino del capitalismo a escala global, han mostrado que hay límites sociales, hay una fuerte resistencia obrera y hay una fuerte, digamos, oposición a la profundización de la expansión de las relaciones sociales capitalistas. También es cierto que hay determinados límites políticos al sistema. En el caso de la Argentina podemos ver esos límites sociales y políticos, digamos, como ejemplo paradigmático a la crisis del 2001, es decir, donde un tipo de hegemonía y de dominación no puede, digamos, plasmarse o reproducirse porque obviamente los límites sociales y políticos del sistema ya han sido traspasados. Pero esto no quiere decir necesariamente que se haya producido algún tipo de revolución o algún tipo de posibilidad de pensar una organización de la sociedad o una organización de la producción superadora de las relaciones sociales capitalistas. De hecho, hay trabajos muy interesantes en el sentido de pensar, en el caso de Monet, por ejemplo, a lo ocurrido en el 2001 como una insurrección, digamos, que dio paso a una restauración, digamos, del, del capitalismo, pero ya bajo formas sistémicas más, las podríamos llamar soportables, digamos, ¿sí? O aceptables para el sentido común, digamos, de la sociedad. Pero está claro que la pauperización, está claro que el empobrecimiento, está claro que la pérdida de ciertas conquistas sociales, está claro también que la precarización y la flexibilización laboral y todas las formas de desocupación encubierta existentes que hemos mencionado a lo largo de esta clase están dando muestra también de esto que mencionamos como la descomposición del capitalismo, en el sentido de que, como decíamos, destruye más fuerza productiva de la que genera o de la que crea. Entonces, en este sentido, digamos, la clase de hoy es un poco una presentación de problemas, una problematización de la realidad del capitalismo a escala global y a escala regional latinoamericana y por supuesto a escala nacional en términos de Argentina. Y no nos tenemos que olvidar tampoco de la escala local, podemos también trasladarlo a entender qué es lo que está pasando en nuestra provincia y también en nuestra zona cercana, en nuestra ciudad, en el valle, etc. Entonces, esto nos permite tener una visión un poco más global, pero al mismo tiempo nos da una serie de indicios respecto de por dónde trabajar y analizar, por dónde profundizar la investigación para producir nuevo conocimiento que nos permita mejor entender la sociedad en la que habitamos y una producción de conocimiento obviamente que no sea inocua, sino que sea una producción de conocimiento que pueda traducirse en la transformación, es decir, en la generación de nuevas formas de organización social, política y económica que nos permita superar esta etapa de descomposición del capitalismo que se expande fundamentalmente en profundidad. Bueno, con esto terminamos con nuestra tercera parte. Nos vemos en el encuentro de las 4 de la tarde. Espero y esperamos que les haya servido, que les haya sido de utilidad
Estamos a disposición todos nosotros y nosotras para las consultas que ustedes necesiten o deseen hacer. Hay algunas cuestiones que pueden ser complejas para la comprensión, pero ameritan mayores niveles de lectura y de profundizar esas lecturas y de problematizar los procesos históricos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos en el próximo.